Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada La bendición sacerdotal. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, descritos en este video. Diremos que la historia sigue generando diferentes aristas en este interesante libro, cuarto de la Torá, conocido como el Pentateuco para los cristianos. Y es aquí que nacen otra arista que van uniendo eslabones desde Génesis con la creación del hombre, formando una larga cadena de propósitos, formando la nueva estructura sacerdotal, todo después de haber sido libertado de la esclavitud desde Egipto por Yahweh o el Señor, y en la medida que avanza van existiendo algunas normas generando una transformación en un comportamiento educativo al pueblo israelita, especialmente en el nuevo sistema de la organización administrativa para los sacerdotes, como su labor y procedimiento de culto y de santidad. Todo este sistema bajo las órdenes de su líder Moisés, de modo que los mandatos o decretos debían acatarse por orden de Dios, un nuevo proceso en la travesía camino a Canaán. Ahora seguimos con un nuevo episodio relacionado con la bendición sacerdotal. Efectivamente, esta bendición manifiesta la solidaridad del Creador como lo hizo en su inicio con Adán, en una promesa sobre asuntos espirituales y materiales, aunque no se ve a primera vista, pero se puede palpar con el tiempo en el aspecto espiritual, nos permite dar la orientación y la vitalidad para vencer las barreras, logrando llegar a la vida eterna, siempre y cuando el hombre se mantenga en su amor y santidad, y con el tiempo se logró instalar los mandamientos, que suman un parámetro para exigir al hombre un estilo de vida para dicha bendición. Léase en Isaías 46, versículo 10, y que dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, significando que el Señor tiene un plan o propósito con el hombre desde su creación y siempre ha deseado la bendición o el bien para su creación a pesar de las circunstancias de la desobediencia de esta misma creación, de modo que Él es yo soy el que soy, que hace las cosas a su forma, aunque el hombre no comprenda, solo debe confiar en Él. De hecho es el mismo antes de Abraham. Léase en San Juan capítulo 8 versículo 58 y que dice: Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De modo que la bendición viene del momento en que el hombre fue creado, y en el tiempo de Moisés se hace presente una vez más. Se debía ser anunciada por cada sacerdote para el pueblo israelita y comienza con el sumo sacerdote, una orden que estaba dispuesta por los designios de Dios. Moisés tenía el deber de comunicar estos planes o propósitos de Dios, haciendo prevalecer la forma de esta bendición sacerdotal. Para ello debía extender estas instrucciones al conjunto de sacerdotes de la tribu de Leví y delante de la presencia del Señor, y dejar la bendición a su pueblo junto a sus líderes, porque Dios es un ser omnipotente y omnisciente, y todo bajo su control. Especialmente cuando nos encontramos en procesos difíciles, estará su bendición de consuelo, o cuando pide la oración, no percibe su paz,
sino que la palpamos, es la bendición del Señor, que conlleva varias razones. La bendición de protección, en reconocimiento y señal de la autoridad, de su omnipotencia y omnipresencia, especialmente cuando nos encontramos en procesos complicados o difíciles de salir. Por lo tanto, no debe temer el creyente a nada, porque el futuro está puesto en las manos de su Creador, por la misma bendición de darle solución ideal. Por lo tanto, en esta travesía que se enfrenta el pueblo de Israel, van cumpliendo estas leyes y o mandatos para lograr vivir al modo de Dios en justicia, santidad, logrando percibir la nueva forma de esta bendición sacerdotal, de este tema central para los líderes y el pueblo, entendiendo que esta bendición expresa el deseo directo de Dios sobre el Señor para proteger y bendecir al creyente, y hasta la fecha se ocupa, sobre todo si viene del buen sacerdote o pastor, a través del gemido indecible del pecador humillado, sintiendo su poder en nuestros corazones, producto del Espíritu Santo, la persona divina invisible, pero palpable en nuestro ser. Solo basta perseverar y confiar en Él, aun cuando estamos perseverando en el camino recto, dejando el futuro en las manos de nuestro Creador y guardando paralelamente sus mandamientos. Dejaremos todo, obviamente, en sus manos. Por tanto, entregar nuestra voluntad es lo más difícil para el hombre común, pero debemos ayudar a los demás también. Acuérdese que en este capítulo se ha hablado del voto nazareo, y es aquí donde se empleaba la bendición sacerdotal, efectivamente para ellos, comenzando a ejercer esta normativa de la bendición sacerdotal. Esta es la historia de este pueblo israelita con Moisés como vocero, y se terminaba la culminación de esa consagración del voto nazareo con la bendición y protección de Dios. Mirándolo de otro ángulo, mostraría su favor para su pueblo, mostrando aún la bendición de compasión. Acordémonos que el verdadero nazareo, después de terminar su tiempo de consagración, el sacerdote debía cumplir este procedimiento de invocar el nombre de Dios para dar la bendición sacerdotal. Era el compromiso del sacerdote de turno, pero se debía confiar en Dios. Y en medio del desierto, sinónimo de escasez, había que verdaderamente confiar en el Supremo. Solo depositar el corazón con su fe y esperar, como se esperó por las codornices, como se esperó que las aguas amargas fueran dulces, una bendición que no se veía, pero la palparon. Este es el tema, mi estimado amigo, de este estudio, en medio de esta peregrinación de los israelitas hasta llegar al río Jordán, de modo que las instrucciones eran para dar mayor honor al sacerdote y de la omnisciencia de Dios. Toda esta bendición se disponía para aquel que viviera en obediencia y fidelidad a Jehová. Era la llave de la pureza y dar el pase a la entrada en el tabernáculo o tienda de reunión. Hoy esta bendición sacerdotal es para el creyente verdadero, usted, un convertido que sigue invocando al Señor, que acredita un nuevo estilo de vida de fidelidad y santidad en Cristo. Además, manifestando la soberanía del Todopoderoso, la forma de mantener esa paz en el alma, con la presencia del Espíritu Santo, acreditando su bendición sacerdotal al tabernáculo andante que es el convertido, a pesar que muchas veces se sentirá abrumado por el futuro incierto, la subida del dólar y el aumento del índice inflacionario, una situación de este nuevo sistema globalizado, pero la gracia del Señor o su bendición está presente con Dios. El hombre no tiene acceso de ningún motivo a los procedimientos y planes que ejerce Él. Sin embargo, producto de la obra redentora, hay una bendición sacerdotal. Depende de cada uno de los creyentes, de usted, mi estimado que escucha la palabra del Señor,
pero se debe mantener en consagración espiritual, no perjudicándose a las personas, porque hablaría de no una obra redentora, sino más bien hay que tener temor, respeto, sumisión, amor por el prójimo, una disciplina personal de autocontrol en la abstinencia de los placeres de esta vida y recordar que Dios conoce su necesidad y que Él tiene la solución perfecta para usted. Solo dejar su voluntad en las manos de Él, de su Creador, de aquel que tiene el plan perfecto. Asegúrese que está en el camino correcto, haciendo su voluntad. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama verdaderamente a su pastor? ¿Ha cuidado de él? ¿Lo llama? ¿Está siempre observando cómo se expresan para la edificación de la iglesia? Acuérdese que entregar la voluntad de Dios será la garantía o un seguro de vida para asegurarse de la bendición del Salvador, entendiendo que la presencia del Espíritu Santo vive en cada corazón sincero, logrando un crecimiento espiritual sinónimo de la misma bendición, ocasionando una estrecha relación con Dios. Como lo dice el texto en Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Continuemos con el título 1 denominado bendición de protección, basado en los versículos 22 al 23, con el tema central, la bendición sacerdotal. Dejo con ustedes la siguiente referencia bíblica para mayor estudio. Primera de Crónica, capítulo 23, versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3, y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Hay que recordar el tiempo donde Moisés desconocía los planes futuros de la expansión del Evangelio de Jesucristo y la forma de la redención. Pero a medida que pasan los cientos de años, la dirección del nuevo sistema de expansión sacerdotal se establece con la resurrección de Jesucristo, donde Jesús es la piedra angular presentado como el Cordero Pascual, aún cumpliendo con la bendición sacerdotal, una forma de proceder en la bendición de protección, permitiendo compartir aún en la última cena, como Nazareno, cumpliendo en toda su ordenanza, profundizando su enseñanza a su discípulo, donde el vino representaría su muerte y resurrección, manifestando una bendición de protección después de presentarse como ofrenda del sacrificio en la cruz del Calvario, demostrando la autoridad sobre la muerte, generando la mayor bendición de protección o cobertura para el creyente genuino o verdadero, respaldado por la presencia del Espíritu Santo, producto del sacrificio inmolado. Ahora evaluemos los versículos siguientes. Comencemos con Números capítulo 6, versículo 22, donde Moisés comienza a entregar estas instrucciones al nuevo sistema de consagración, tanto el voto nazareo como la bendición sacerdotal, para todo creyente o para el pueblo israelita. Especialmente cuando los nazareos terminaban su voto, se declaraba este tipo de bendición sacerdotal que comenzaba: Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Una señal de protección de su libertador para el creyente o a su pueblo israelita, acreditando en primera instancia la paz y el bienestar para todo su prole. Este era el mandato de bendición para cada integrante del pueblo israelita. Recordemos que los sacerdotes tenían diferentes funciones. Una que representaba al pueblo frente a Dios, porque en las condiciones del hombre común era imposible, por su condición de impureza y de injusticia. De manera que la necesidad de un sacerdote era imprescindible para recibir la bendición sacerdotal. De modo que el ministerio del sacerdocio era doble. Mientras avanzaba en medio del desierto, escapando de la esclavitud de Egipto, su Dios los alentaba o los fortalecía por medio de estos planes, entregando estas nuevas instrucciones al nuevo sistema que estaban asimilando paralelamente a la consagración voluntaria, acto que implicaba la suma de la bendición de protección producto del esfuerzo en la fe
y disponibilidad al servicio del Señor. Es decir, una entrega incondicional al servicio del Señor. La mayoría de los profetas, exceptuando a Jonás, debían ser obedientes y vivir la vida consagrada, como los sumos sacerdotes, aunque no todos vivieron una vida plena de consagración. Fueron excluidos de la presencia de Dios. Aún Saúl, como rey, tenía la bendición sacerdotal, era humilde y obediente en su principio. Sin embargo, la arrogancia y el abuso de poder lo llevó a quedar sin la bendición sacerdotal y desprotegido. Aún así, llamaron a David un cuidador de ovejas, quien tenía la bendición sacerdotal, inspiraba paz en su corazón, aún para el rey. Y en el caso del Juan el Bautista, dirigido por el Ruax, fue un varón consagrado y con voto de nazareato. Lo percibimos con el cabello largo, varón valiente y obediente. En Números, capítulo 6, versículo 23, nos habla de esta ley sacerdotal que se hacía presente por medio de estas instrucciones dadas por el vocero Moisés, dando la primera orden al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos cómo bendecir a su pueblo. Y esa bendición comenzaba con el Señor te bendiga y te guarde, como lo hemos manifestado, una promesa de cuidar en cada instante y de librarnos de cualquier peligro. Una bendición que manifestaba el consuelo, especialmente en estos tiempos de dificultades y de tanta necesidad espiritual, tanto psíquica y material. De modo que su amor siempre ha sido permanente sobre la humanidad, con mayor razón a su pueblo del tiempo de la gracia, que lo anuncia como el linaje escogido y real sacerdocio adquirido por Dios y que debe vivir consagrado, lo que implica obediencia, sometimiento y amor. Léase en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, aún así dispuesto a perdonarnos todas nuestras faltas y demostrando su esencia del amor y gracia, prometiéndonos paz, sobre todo en estos tiempos de la vulneración de los principios más nobles de la vida. Léase en 1 Crónica, capítulo 23, versículo 13, y que dice: los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fueron apartados para ser dedicados a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre y para siempre. Reflexionemos con respecto a este tema. Si meditamos el proceder de este mandato a los tiempos cristianos, diremos que la relación con Dios es importante, indudablemente, y se destaca el mismo compromiso por el reconocimiento de la superioridad y la autoridad sobre cada vida consagrada, porque tiene como fundamento su amor, santidad, justicia y creación, una pureza espiritual conjuntamente con su palabra, permitiendo fortalecer nuestra fe y hacer su voluntad y propósitos. Con mayor razón manifestar esta bendición y que se ocupa generalmente en el ambiente cristiano, recordando que Dios estará para protegernos y dar de su favor conjuntamente con su paz. Esta postura lo entenderá el hombre regenerado, porque ha cambiado su forma de pensar y bajo su ayuda nos da la fuerza para vencer las tentaciones de esta sociedad, a pesar que estamos consagrando muchas veces nuestra vida. De modo que usted, amigo y amiga, hermana en Cristo, hermano en Cristo, como líder de un ministerio, como lo fue Moisés, necesita también de esta bendición. Era y es en el nuevo sistema de la gracia recibir la bendición sacerdotal y que implicaba esta bendición de protección, producto del esfuerzo de su fe y disponibilidad al servicio del Señor. Léase en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, y que dice: gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Prosigamos con el título 2, denominado Bendición Sacerdotal de Compasión, con un tema central de la bendición sacerdotal,
basado en los versículos 24 al 26. Dejo con ustedes la siguiente referencia en San Juan capítulo 14, versículo 27, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 y en Efesios capítulo 6, versículo 24. Estimados amigos y hermanos, en esta travesía en medio del desierto, continuamos viendo al vocero Moisés y la bendición recibida para su pueblo era la bendición de compasión, asegurando que estará en sus decisiones asumiendo para los creyentes verdaderos un compromiso de la omnipresencia de Dios, siempre y cuando se ejerciera bien su consagración o el ejercicio sacerdotal o escogido de Dios, dando la venia a recibir la bendición sacerdotal. Por supuesto que ameritaba el esfuerzo y reverencia a Dios. Esta postura nos permite evaluar la antigua organización estructurada del pueblo de Israel en relación al nuevo sistema sacerdotal de la gracia y que evaluaremos en este instante. Con respecto al versículo 24, la bendición sacerdotal está directamente relacionada con las promesas de Dios, especialmente para los creyentes o religiosos que deseaban mantener una vida más consagrada con Dios. Esta postura de consolación nos permite ver su amor y su protección, y desde un principio lo hace como un regalo de amor, una actitud del soberano de cuidar y de atender infinitamente al creyente o a sus hijos en forma ilimitada. Con respecto al versículo 25, la Biblia nos enumera un sinnúmero de veces de bendiciones para aquellos que solicitan ayuda, por ejemplo, por enfermedad, trabajo, problemas varios. Es aquí donde se hace presente esta bendición sacerdotal, pero manifestada en la bendición de compasión. Un bienestar sumado en esta protección, y para ello les sugiero que lo repase en el título 1, este procedimiento de bendición en el tiempo de Moisés era un acto santificador, cambiando la forma de pensar del creyente, es decir, salía con una esperanza y paz en su corazón, cambiándole los planes abrumadores que lo afligían, primero porque se encontraba en un estado de crisis y ahora con esta bendición, un estado de amor de parte de Dios por medio del sacerdocio y de su cariño o de compasión, porque su libertador le estaba demostrando de antemano que vivieran en paz y con prosperidad. Acuérdese que el maná del cielo Dios se lo otorgó para mostrar esta bendición de compasión. Recordemos las expresiones: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, manifestando en esta oración sacerdotal la protección y bendición de Dios a través de su sacerdote, una solicitud de su presencia como el Padre para con sus hijos. Y la segunda parte de esta expresión se refiere a la misericordia en el sentido del amor y la compasión, tal como lo hemos referido en el título principal, la bendición sacerdotal, pero desglosada en esta bendición de compasión, en este caso particular para quienes no la merecen, pero el favor de Dios se hace manifiesto para todos, para salir de cualquier problema, una manifestación de la gracia del libertador o el salvador, porque Él es misericordioso, en la compasión para su pueblo, dándole la oportunidad de recibir su ayuda a quien clamare o lo pidiere y salir de ese túnel lóbrego. Con respecto al versículo 26, estimados amigos, vamos aprendiendo con la tipología de Cristo en cumplir los mandamientos y de la bondad compasiva del Señor, a pesar del veneno de la serpiente antigua que se ejercía anónimamente en el campamento y que venía de los albores del Edén, en la medida que Moisés recibía estas órdenes para los nazareos, su consagración y luego la invocación de esta bendición de protección y de compasión
para todo el pueblo, sin excepción, sin distinción, demostrando que su Dios o el Señor estaría atento a cualquier necesidad, como lo ha hecho con usted en este momento, dándole tranquilidad a su alma, por medio de la respuesta o bien los hechos. ¿Lo ha experimentado usted, mi estimado amigo? Por supuesto. Como la palabra shalom, que significa paz, también significa seguridad o también significa bienestar y confianza en Dios. Léase en San Juan capítulo 14, versículo 27 y que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo. Reflexionemos con respecto a este título 2. Estimados amigos, esta enseñanza nos deja lo primero en evaluar el estado del salvado genuino. Este concepto en primera instancia de la consagración, sabiendo que solo en Israel algunos judíos lo practicaban, y hoy en día el tiempo de la gracia es lo mismo. Pero sí podemos obtener principios valederos, y lo primero es aprender a dedicarnos al Señor. Pero en estos tiempos solo quedan los principios de compromiso voluntario y la devoción que amerita esa adoración al Señor por medio de la lectura bíblica, por medio de la oración, produciéndose la bendición automática de compasión, una bendición sacerdotal directa de Dios, recordándonos que Dios estará presente en todas partes o en nuestros asuntos y paralelamente teniendo un propósito definido para dar a cada uno, especialmente a su escogido. Solamente basta hacer andar la fe y ser agradecido, y a la vez compartiendo con los demás dicha bendición. En la forma de esta bendición sacerdotal, para que siempre esté disponible para cualquier salvo genuino, porque el creyente genera una posición de extensión de la existencia del Creador, es decir, la persona extiende el mensaje de esperanza cuando ve la compasión de su Señor, manifestando que Dios es real, es lleno de amor, está comprometido con su Señor, ha recibido más de alguna bendición sacerdotal. Cuando usted entrega su diezmo a su siervo, a su pastor o al sacerdote, ¿qué le dice él o qué le comunica o le envía su pastor a su medio? ¿Le responde con un amén? Si es afirmativo, usted refleja la gratitud del corazón o la pureza que ha perfeccionado con el tiempo de consagración, porque lo hace con agrado y devoción, sabiendo lo que Él nos da, compartimos, además de la oración continua en ejercicio, logrando la fuerza de amar, de dar en bien de la obra, en ayudar al desvalido. Todo este comportamiento es producto de la gracia redentora transmitida por esta bendición de compasión al corazón del creyente genuino. Evaluemos este tipo de bendición aún más en agudeza. Lo primero es aprender que en la oración eficaz se logra abrir puertas y abrir muros, y que tendrá un cambio rotundo en la forma de pensar de cualquier creyente, por la posición misma de Dios con el penitente, no importando la condición, porque su amor es incondicional y nos da un brazo de ayuda para ver su existencia y prevalecer en esa protección y en su favor. De modo que usted, amigo, puede hacer esta oración cada día y tener acceso a la puerta de bendición y recibir su misericordia o su gracia, porque lo está reclamando. Este es el tema de esta promesa, la bendición sacerdotal de compasión.
Estimados amigos, vamos aprendiendo en la medida que Moisés recibía estas órdenes para los nazareos y su consagración, para luego la invocación de esta bendición de protección y compasión, y para todo el pueblo, dándole la tranquilidad al alma. Me refiero a la tranquilidad de la mente, a sus emociones y en la forma de evaluar, todo un conjunto que aglomera la vida espiritual de cada creyente genuino. Una tremenda bendición sacerdotal que es sinónimo como si Dios anduviera con usted. Si es que usted también se lo permite, porque Él es el omnipresente y es una persona acompañada y una persona se sentirá asegurada si es así y que buscará el bien para usted. ¿Se siente seguro con Dios? ¿Camina usted con Dios? Entonces deje todo en sus manos, porque aún en los momentos más angustiosos, su Dios le estará ayudando, aunque usted no lo vea, pero lo va a percibir. En medio de esas mismas tormentas, sentirá la paz en su alma. Solo por esta bendición, le sugiero que mantenga una vida consagrada y verá esta luz de esperanza. Medite, haga un alto en el camino. Si tiene fe, tendrá la seguridad que Él estará siempre a su lado, en todo momento, en todo tiempo, tiempos buenos y tiempos malos. Insértese en oración, en especial en nuestro ministerio el día miércoles, y ore por los que están necesitados, por usted, por su familia. Verá en esas expresiones la respuesta de su aliento. Como un escogido, como un verdadero sacerdote santo, que será la guía para que crucen el puente de la paz y puedan abrazar a su libertador y ayudador en medio de estas bataholas de la incertidumbre. Y solamente el Espíritu Santo lo podrá dirigir, fortalecer, guiar a otros como embajadores de paz. Léase en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, y que dice que si soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Hoy, por medio de la dispensación del Evangelio, la obra redentora, por gracia, el nuevo camino de fe envuelto con amor, el salvo genuino deberá siempre confiar en su Salvador para mantener una vida espiritual activa y mantener una visión con sabiduría, enfrentando todo tipo de dificultades o desafíos, demostrando sus convicciones y determinación en hacer lo correcto. No sea como Demas, que dejó de cumplir su compromiso con su Señor, permitiendo entrar en su corazón piedras para marchitar el árbol de la vida, a pesar de que había sido un gran colaborador activo para Pablo. Sucumbió en los placeres de este mundo. Por no someterse, su amor lo mudó, perdiendo la buena relación con su Dios, alejándose de los propósitos divinos y de su compañero. Prefirió los deseos terrenales y temporales de este mundo, como el trabajo o familia, más que congregarse, dejando de confiar en la bendición sacerdotal, y que no fue suficiente para su corazón. En cambio, para los que ponen su mente en el reino de Dios, la bendición sacerdotal significa que el Señor será su proveedor y protector, porque sabe todas sus necesidades. Estimado amigo, es importante que examinemos nuestras prioridades. ¿Estaremos siguiendo a Dios para mejorar nuestra condición económica solamente? ¿O estamos comprometidos porque nos abrió los ojos del alma, dándonos su amor y paz?
Hay que evaluar para no caer como Demas, que fue irresponsable y olvidó su compromiso de ser fiel al Señor. Amigos y amigas que escuchan, ¿le está usted amando a Dios de corazón? ¿O está más preocupado de sus metas, de sus proyecciones? ¿Dónde está puesta su voluntad? Acuérdese del joven Daniel, a pesar que estaba bajo otra nación enfrentando la incomodidad social. Fue la decisión de no ceder a los placeres de la vida. Prefirió hacer la voluntad de su Creador. ¿Y usted lo está haciendo? Le aconsejo que lo haga. Confíe en su libertador. Evite ser como Demas. Amados, no interesa la cantidad de dinero o donde viva, o su profesión. La verdadera felicidad proviene de Dios, y lo entenderá si verdaderamente es un salvo genuino, porque usted es el tabernáculo andante. Deje la angustia y las disoluciones a un lado. Entendamos que la felicidad proviene con la bendición sacerdotal que es Dios mismo, cuando realmente confía en su libertador. Él proveerá con buena salud para actuar. Siga su camino y sea agradecido por el bien recibido. Escape de la tristeza. Dependa de Dios con la bendición sacerdotal. Busque un sacerdote de verdad, sabiendo que Jesucristo es la primera opción. Léase en Proverbios capítulo 10, versículo 22, y que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te dejamos invitado para la próxima semana en el estudio de su palabra. Hasta pronto. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sincera fe espero la eterna gloria de la ciudad.